Hey Electromovers, pues por fin tengo aquí el acople. Lo que pasó, que les había comentado en videos pasados que tuve problemas con el acople, es que lo mandé a hacer así como les había comentado. Pues resulta que cuando lo ponía ni siquiera entraba, ¿no? Hagan de cuenta que entraba así, y cuando lo hacía girar, pues esto se movía demasiado, se movía como si estuviera así demasiado chueco, ¿no? Y pues obviamente eso me iba a dañar ya sea esta flecha o la flecha de la caja, ¿no? de cambios del bocho. Entonces fue por eso que pedí que me lo hicieran nuevamente, y pues aquí está. Mi recomendación, si ustedes van a hacer su conversión y quieren mandar a hacer el acople, pues busquen bien un tornero o un maquinista, tal vez se les llame en otro país, alguien que tenga experiencia haciendo pues los astriados, piezas de acoplamiento. En teoría esta pieza está templada para resistir, no sé si se alcanza a notar ahí por el color, en teoría está templada. Y bueno, ese fue uno de los pretextos que me dijeron con la pieza anterior, que cuando la templaron se dobló y me dijeron esas cosas. Y fue por eso que había quedado chueco. Ahora, ¿cómo voy a saber de qué tamaño tengo que mandar a hacer mi acople para que me trabaje sin ningún problema entre el motor y la caja de cambios? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tomar las medidas. Yo establezco qué profundidad quiero tener para el acople, porque yo puedo modificar esa distancia. Si yo quitara esta pieza que es en sí el disco del embrague, que yo en lo personal se lo voy a dejar, digo, no lo necesito, pero este bocho ya no va a traer el sistema de clutch, ya va a ir directo. Con este acople se elimina el clutch. Y los cambios de velocidad, porque es una pregunta que me hacen mucho, los puedo seguir haciendo aún sin tener el disco del embrague. Lo único que hago cuando estoy circulando es que dejo de acelerar, en ese momento meto el cambio y no pasa nada, el cambio se realiza. Entonces, primero, ¿cómo determinar qué distancia debo de usar? Si va a ser más corto o va a ser más largo, pues eso va a depender de ustedes, de lo que quieran hacer. He visto que algunos me han sugerido, porque así lo hacen, y es que cortan este tramo, lo cortan la flecha y simplemente dejan el astriado. Entonces tengo que tomar la medida tanto de la flecha del motor como esta medida de la flecha de la caja. Porque yo si quito esta pieza, esta de aquí al fondo, puedo tener más profundidad. El astriado se va más allá, nada más que no se ve porque está esta pieza. Pero yo decidí dejar esta pieza para tener mi referencia ahí, ¿ok? ¿Por qué tomo esa decisión? Porque si el clutch estaba funcionando con esta distancia, pues voy a usar el acople con la misma distancia en profundidad, ¿no? Entonces, voy a dejar así la pieza, tomo mi medición, cuánto mide la flecha, por ejemplo aquí mide 6.2 centímetros, ¿ok? Entonces yo teniendo esa referencia que esto mide 6 centímetros, tomo la medida de la flecha del motor eléctrico, hago una suma y veo de qué tamaño va a ser el acople. Obviamente yo no esperaría que la flecha del motor pues esté haciendo contacto con la flecha de la caja, aquí esto no sería bueno. Yo calculé que aquí va a haber un centímetro entre esta flecha y esta flecha, va a haber 1 centímetro de separación, ¿ok? Entonces, haciendo la sumatoria, lo que mide esto más lo que mide la flecha del motor más el centímetro de separación es lo que me da, digamos, el total del acople que yo voy a mandar a hacer. Eso ya ustedes lo verifican con cada caja. Este acople, por ejemplo, mide 10 centímetros de largo, ¿ok? Y ya, digamos, ya mandé a hacer mi acople 10 centímetros, ahí está. Ahora, ¿cómo voy a saber la separación entre esto que es la caja y el motor eléctrico? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero les comento, la idea es que, por ejemplo, cuando yo monte este acople y monte el motor, pues esto no quede totalmente presionado, porque cuando gire aquí va a haber fricción y se va a desgastar. La idea es que haya una cierta separación, unos milímetros, para que tenga, digamos, un juego. Cuando esté el motor instalado, esto tenga un juego y no esté presionado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hice yo. Originalmente yo le había pedido asesoría a Gabriel González de Auto Libre, quien es el que vende los kits.
en qué podría hacer para adaptar el motor con la caja de velocidades de los carros. Entonces él me sugirió que comprara este trípode, en específico es de un Peugeot 206, ya que el lastreado corresponde al lastreado de la flecha, como podemos ver. Ahí queda. Originalmente con la conversión del Pointer sí utilicé uno de estos y lo mandé a hacer el acople usando uno de estos, es decir, cortaron todos estos valeros y nada más dejaron la parte central, la embonaron con un tubo y así es como hicieron el acople. Pero en esta ocasión yo quise mandar a hacer todo en una sola pieza, ¿okay? Entonces, como ven aquí, de este lado está el lastreado del motor y de este lado está el lastreado de la flecha de la caja de cambios del bocho. Yo le dejé al señor, le tuve que dejar el motor para que tomara bien el lastreado y también le dejé el disco de cambios, el clutch, para que con eso tuviera las dos referencias del lastreado, tanto de un lado como del otro lado. Ahora, entonces lo que queda es tomar medidas. Ya en base a esto hay que tomar distancia, ver cuánto espacio va a ocupar la placa que va a ir aquí, la distancia que va a ir de separación. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, todo ese largo entre la flecha de la caja y esta flecha hay que tomarlo en cuenta para poder hacer un acople con cierta altura. Y entonces sí, cuando embonen las dos, tanto la caja de cambios como la del motor, no quede este acople presionado, ¿no?, entre las dos, porque eso podría dañar el valero que está aquí en el motor y la base de la caja. Entonces la idea es que esto tenga un juego, tal vez unos 2-3 milímetros. Si ustedes quieren hacer una conversión y específicamente de un Volkswagen, Jorge Castillo ya vende el acople, te vende el acople y te vende también todo el herraje para hacer el acoplamiento para un bocho. Entonces te puedes evitar todo esto contactándolo y él te vende todas estas partes ya listas para ensamblar, ¿sale? Ahora, ¿cómo es que voy a hacer el herraje para poder anclar el motor con la caja? Ya tengo, digamos, mi acople, ok, ya esa parte ya está resuelta. Ahora tengo que ver cómo voy a acomodarme. Ok, lo que yo tengo pensado es primero utilizar esta placa que ya la había yo perforado porque esa es la que usé para el Pointer. Okay. Esta placa va a anclar con el motor y ahora viene la parte de la altura que va a llevar para que embone con la caja. Yo lo que tengo pensado hacer, ya había tomado mediciones desde antes y noté que tengo que tener una altura de más o menos 5.3 centímetros aquí en medio, o sea, entre placa y placa. Es decir, va a ser como una especie de sándwich. Esa altura entre placa y placa tiene que ser 5.3 centímetros aproximadamente. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es ir a un lugar donde vendan tramos de tubo o barras huecas y en este caso conseguir un tramo de tubo de 6 pulgadas de diámetro para que entre en esta área, 6 pulgadas, y que mida de altura unos 5.3 centímetros de alto. Es decir, sería un anillo que iría soldado aquí y entonces ya pondría encima la otra placa, que sería esta placa es la que va a anclar con la caja de cambios del bocho. Entonces quedaría una especie de sándwich, como les comentaba. En medio va a tener pues una cierta altura, que serían los 5.3 centímetros, y con eso ya podría anclar tanto la caja como el motor y tendría un pequeño juego. Este acople no va a ir, como ven, no tiene ninguna perforación, no va a ir con ningún prisionero. Yo pregunté y me dicen que no es recomendable porque podría dañar el lastreado si pongo ahí presión. Entonces lo voy a dejar así, libre. Digamos que va a estar limitado tanto por la caja como por el motor. Así es como lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que le voy a dar la altura de los 5.3 centímetros? Como les comento, ya sea conseguir un tramo de tubo de 6 pulgadas que lo corten a 5.3 centímetros, tal vez ir con un tornero para que lo corte y lo deje parejito a 5.3 centímetros en ambos lados. O lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a utilizar un tambor
de algún carro. Me parece que este es de un Icon o algo así, es un carro pequeño. Y lo que voy a hacer es que lo voy a unir esta parte aquí. Esta altura de aquí me va a servir para dar esa altura que les comento de 5.3 centímetros. Y ya después que tengo montado esto, voy a montar la placa que va. Esta placa ya irá atornillada en la caja del bocho, y con esto ya tengo unido esta placa a la caja. Va a ir esta placa también soldada con el tambor del freno entre esta placa y la placa del motor, y la placa del motor pues va a ir atornillada al motor, y con eso ya tengo mi acoplamiento hecho. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la idea, eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo que voy a hacer aquí con el tambor es que voy a cortar esto. No sé si alcanzan a ver toda esta pestaña. Aquí. Toda esta lo voy a cortar. Voy a rebanar para que quede todo a esta altura. Ya tomé mediciones y exactamente me queda más o menos a unos 5.2 centímetros si es que corto esta pieza. Entonces, si corto esta pieza, la voy a colocar acá. Voy a quitar para que observemos. Voy a cortar yo esta pieza que está en medio de tal manera que no va a haber ese espacio, y esta pieza va a sentar totalmente en la placa. Voy a soldar aquí en la placa con el tambor y listo, ya tendría unidas estas dos piezas. Ya solamente atornillaría ya toda esta pieza soldada aquí al motor, y después obviamente centrando esto, cuidando el centrado, ¿verdad? Pongo esta pieza y soldo aquí abajo todo esto, y ya entonces ya me queda el acoplamiento listo para montarlo en la caja del Volkswagen. Esa es la idea a seguir con el acoplamiento. Listo, pues acabo de cortar el tambor de freno y queda así. Esta pieza ya no la vamos a usar, y ahora sí tengo mi anillo que me va a dar la distancia necesaria para que el acople pues quede bien. Entonces, bueno, la parte que corté la voy a soldar en esta placa, que es la que da el motor. Obviamente hay que revisar el centrado, lo más centrado posible aquí. Se va a soldar en ambos lados, por acá afuera y por acá adentro. Y ya después se va a montar la placa que va en el lado de la caja de velocidades, sería esta por ejemplo. Y así es como quedaría el metal o el herraje de acoplamiento, ¿no? A grandes rasgos. ¿Okay? Pues bueno, vamos a seguir y ya les muestro. Y bueno, miren, pues acabo de atornillar lo que es la base, primeramente atornillada. Esta, obviamente como ven, pues es la base, va a ser la base para el motor. Y aquí está la pieza, lo que es el tambor de frenos. Lo que tuve que hacer para que me coincidiera pues este anillo con la base, como le estorbaban estos tornillos, la cabeza de estos tornillos, rebajé un poco aquí el tambor para que embonara perfectamente la base, ¿no? Y queda así. Ahí está. Así es como quedaría el anillo que va a ir soldado. Aquí lo voy a soldar ahorita, toda esta parte con la placa, y así ya ir formando pues lo que es el herraje para hacer el acoplamiento entre la caja de cambios y el motor eléctrico. Entonces bueno, pues ahorita lo que me queda es soldar, y después vamos a montar la caja del Volkswagen con el acople, para ahora sí revisar el centrado, revisar que quede bien centrado, y entonces sí poder ya hacer la unión de esta pieza con la otra placa de la caja, soldar esa placa con esta pieza y atornillar. Y bueno, pues aquí ya está soldada la pieza, ya soldé el tambor con la placa, y la placa a su vez está montada con tornillos al motor. Y bueno, digamos que ya está la primera parte de anclaje lista. Lo siguiente que voy a hacer es
soldar la placa que se va a atornillar con la caja de cambios, que sería esta. Igual, centrarla lo mejor posible, la voy a soldar y ya va a quedar, digamos, mi acople grande, ¿no? Va a quedar listo. Lo que voy a hacer después es que voy a montar la caja de cambios del Volkswagen aquí arriba, y pues ya obviamente va a entrar en el poste la flecha de la caja y automáticamente va a quedar centrada. Digamos, lo voy a poner así como está, de manera vertical. Voy a montar todo. Yo creo que lo mejor va a ser poner la caja abajo con la flecha hacia arriba y ya embono el motor de arriba para abajo. Lo embono de arriba para abajo, y ya una vez que esté asentado voy a marcar los agujeros de la caja, los voy a marcar bien y ya perforo y atornillo y listo. Ya quedó con eso pues el acoplamiento entre el motor y la caja. Bueno, pues aquí está el montaje del motor eléctrico con la caja. Es el punto más importante de la conversión, porque tiene que quedar bien centrada la flecha. La flecha del motor tiene que quedar bien centrada con la flecha de la caja. Yo lo que estoy haciendo, como ven, es que puse verticalmente la caja para que la flecha de la caja quedara igual vertical, y nada más anclé el motor, y bueno, pues eso me va a dar a mí la línea, ¿no?, de anclaje. Ahorita voy a marcar los agujeros que tengo que hacer para anclar la placa con la caja, y listo. Ya con eso pues ya queda montado el motor y la caja. Y bueno, pues ya nos preparamos para hacer el montaje de todo el sistema de tracción en el Volkswagen, como podemos ver en las imágenes. Les quería comentar que yo tuve un detalle: no consideré la distancia que debe de tener ambos tornillos que llevan el soporte de la caja. Entonces tuve que ranurar un poco lo que son las placas para que pudieran accesar ambos tornillos y así dejarla fija en el chasis. De ahí en fuera todo quedó perfecto. Y bueno, Electromovers, pues este es el avance que llevo hasta el momento con la conversión del bocho a 100% eléctrico. Gracias por pasar por acá, gracias por llegar al final del video. Si te gustó la información que presentamos aquí, dale like y coméntame lo que gustes, ahí lo vamos a leer. Y recuerda, si ves un vehículo eléctrico circulando por las calles, es porque lleva electrones en movimiento en su interior. Que estén muy bien, saludos.